Hola chicuelos y chicuelas. Bueno, pues vamos a ver si continuamos con la unidad 8 de segundo de la ESO. Ya vimos la lectura comprensiva, ya vimos el apartado de literatura o educación literaria y que nos toca, ahí lo tenéis, el apartado de lengua, reflexión o algo así, reflexión sobre la lengua. A ver, en la unidad 7 ya empezamos a ver los complementos de las oraciones simples, si os acordáis, que vimos el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen. Si no os acordáis bien, por favor, echad un vistacito a la explicación en la unidad 7, que no podemos saltarnos cosas aquí poco a poco para aprender bien todos los complementos, toda la sintaxis, el análisis sintáctico. ¿Y lo que nos toca? Pues fijaos, en la página 162 vemos el atributo, en la página 163 el complemento predicativo. Son parecidos, pero no son iguales. Vamos a aplicarlo perfectamente. Y en la 164, todos los complementos circunstanciales, que son muchos, pero mucho más fáciles de ver y localizar. ¿Qué complementos circunstanciales? Mirad, aquí tenéis un montón de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, de instrumento, de compañía, de negación. Madre mía, ¿no? Es fácil, no os preocupéis. Y para terminar, el complemento agente, que solo se dará en las oraciones pasivas. Sí, habrá que recordar cómo se cambia de activa y pasiva y lo que es una pasiva, que ya lo vimos. Pues yo creo que sí, cuando vimos el complemento directo en la unidad 7. Pero bueno, lo repasaremos un poquito más rápido, ¿eh? Si alguien lo quiere ver más detenido, unidad 7. Os recuerdo que a la hora de explicarlo en el Canvas sí se explica lo que es la oración simple y en las oraciones que vamos a hacer para explicarlo vamos a hacer ya tarea de aquí. Por ejemplo, de la página 162 vamos a coger estas oraciones que están aquí, que pone realiza el análisis sintáctico completo y yo lo utilizo dos, generalmente, las dos primeras, para explicar lo que es el atributo. En la siguiente, cuando explico el complemento predicativo, pues hago lo mismo y así vamos solucionando esas tareas. Aquí, bueno, aquí me salto la A, ¿por qué? Porque usa el verbo estar y entonces ya no va a haber complemento predicativo. Luego, cuando lo explique, lo entenderéis. Hago la B y la C. Y así. Y luego, cuando explico los circunstanciales, la verdad es que lo que hago es usar mucho estas oraciones de aquí porque aquí si os dais cuenta no vienen oraciones. Sí que hago el cambio de estas oraciones a pasiva para explicar lo que es el complemento agente. Es decir, que no solo explico, sino que aprovecho y cuando explico utilizo frases, perdón, oraciones, que tienen verbo, oraciones de las tareas, para que estéis un poquito atentos y atentas. Bueno, pues vamos a empezar con este Canva, que ya os he dicho. Y empezamos. Otros complementos del verbo. Venga, el atributo, el primero que vemos. Muy bien. ¿Qué pasa con el atributo? Bueno, pues se suele poner a T. Frecuentemente responde a las preguntas como al verbo. A ver, lo de las preguntas ya sabemos que a los profes y a las profes no les suele gustar, pero ayudan mucho. Siempre van a responder como y el verbo. Y el verbo, acordaos que siempre, donde pone siempre es donde hay que ir, por supuesto, porque estos pueden fallar algunas veces, siempre va a estar con el verbo ser, estar o parecer. Si no es el verbo ser, estar o parecer, no hay atributo. Imposible. El atributo solo va a ser cuando es el verbo ser, estar o parecer. Y lo que responda a cómo es, cómo está o cómo parece. Siempre se va a poder sustituir por lo, todo el atributo. Ahora lo vemos. A ver, no os confundáis porque sí que es verdad que el CD también, pero el CD era por lo, la, los, las. Y el CD luego también se podía convertir en el sujeto de una pasiva. Aquí olvidaos eso no puede ser. Aquí simplemente solo se puede sustituir por lo. Y suele ser un grupo adjetival, a veces nominal también, pero casi siempre adjetival, y su núcleo, es decir, el adjetivo núcleo, va a concordar en género y número con el sujeto, es decir, va a tener el mismo género y número. Los dos van a ser masculino singular, o los dos van a ser masculino plural, o femenino singular, o femenino plural. Vamos con los ejemplos ya cogiendo esas oraciones que hemos dicho de las tareas. La próxima curva parece peligrosa. Bueno, vamos a ver si hay atributo. Frecuentemente responde a esas preguntas como el verbo. ¿Cómo parece? Y me sale peligrosa. Pues a lo mejor peligrosa es atributo. Vamos a seguir a ver si cumplen las otras normas, las otras características. Siempre va con ser, estar o parecer. Esa es inevitable. Si no es uno de esos verbos, no va a ser atributo. Pero sí, es el verbo parecer.
La próxima curva parece, vale. Si es el verbo parecer y responde a cómo, casi ya os digo que sí que va a ser el atributo, pero venga, seguimos. Se puede sustituir por lo, o sea, peligrosa, que es el atributo, lo sustituyo por lo, sí, la próxima curva lo parece. A ver, hay que ponerlo delante del verbo, que si no diréis la próxima curva parece lo, y no queda bien. Este pronombre, lo, la, le, todos esos, hay que ponerlo justo delante del verbo. Lo parece, muy bien. Y lo último, ¿suele ser un grupo adjetival? Sí, miradlo ahí abajo. Es un grupo adjetival, porque el núcleo adjetivo es un grupo adjetival. Y el núcleo peligrosa, que es el núcleo de ese grupo, coincide con género y número, con el sujeto, con el núcleo del sujeto, que es curva. Sí, femenino singular, femenino singular. Si yo hubiera dicho las próximas curvas parecen peligrosas. Si hubiera dicho curvo, que no existe, pero algo, el próximo curso parece peligroso. Siempre va a ir de acuerdo con el núcleo del sustantivo. Perfecto, pues este ya es el atributo. Segunda oración. El clima isleño es demasiado húmedo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es? Que es el verbo ser. ¿Cómo es demasiado húmedo? Vale, pues demasiado húmedo a lo mejor es el atributo. ¿Verbo ser, estar o aparecer? Sí, verbo ser es. ¿Se puede sustituir por lo? ¿Demasiado húmedo entero por lo? Sí, el clima isleño lo es. ¿Es demasiado húmedo? Sí, sí, el clima isleño lo es. Perfecto. Y ahora lo otro. ¿Es un grupo adjetival o nominal? Sobre todo adjetival. Sí, miradlo, aquí está. Porque este grupo adjetival que responde a cómo es sería todo un grupo adjetival. Y como el núcleo es un adjetivo, pues lo que viene delante del núcleo adjetivo siempre es modificador adverbio. Vale. Grupo adjetival. Sabiendo que este es el sujeto, porque si fueran los climas serían son. Entonces este es el sujeto. Vamos a ver si el núcleo del grupo adjetival húmedo es igual que el núcleo del sujeto. Clima húmedo. Climas húmedos. Sí. Hombre, el género me da lo mismo porque clima no puedes cambiarlo de género, pero si en vez de un sustantivo masculino pusiéramos femenino, en vez del clima isleño, la isla húmeda, ¿verdad? Siempre. Clima aquí es masculino singular, húmedo masculino singular. Por eso es un atributo. Muy bien. Vamos con el complemento predicativo, que ya os he dicho que se parece bastante al atributo, pero tiene una gran diferencia y es esta de aquí abajo, de en medio, perdón. Esta es la gran diferencia. También responde a cómo, más el verbo, pero el complemento no va con ser, estar o parecer. Tienen que ser los demás verbos. Sin embargo, también suele ser un grupo adjetival o nominal y concuerda en género y número. Incluso, además de con el sujeto, podría ser con un complemento directo. Pero bueno, esto es casi igual que el atributo, y solo se van a diferenciar en que el complemento predicativo va con los verbos que no son ser, estar o parecer. ¿Que el verbo ser, estar o parecer? Atributo. ¿Que no es ser, estar o parecer, pero tiene género o número? Predicativo. Ejemplos. Las mujeres contemplaban emocionadas el paisaje. Cogemos el verbo, contemplaban. Lo primero que ya vemos que no es el verbo ser, estar o parecer, ya no hay atributo. Ahora, ¿cómo contemplaban el paisaje? ¿Cómo lo contemplaban? Emocionadas. Perfecto, muy bien, sí señor. ¿Es un grupo adjetival? Sí, emocionadas es un grupo adjetival con una sola palabra que es núcleo adjetivo. ¿Y tiene género o número? Ya vemos que sí, femenino plural. ¿Pero coincide con el sujeto o el CD? El CD sería el paisaje, con el CD no, pero con el sujeto sí. Mujeres, femenino plural, emocionadas, femenino plural. Pues ya está. Eso es. Segundo, el señor conducía muy orgulloso la tartana. ¿Cómo la conducía? Muy orgulloso. ¿Cómo? A lo mejor muy orgulloso es el atributo. Vamos a ver, ¿es el verbo ser, estar o parecer? No, pues seguramente es el atributo, pero vamos con la última. El grupo adjetival, el núcleo que es orgulloso, ¿está el mismo género y número que el sujeto? Señor, sí. Masculino singular, si en vez de señor hubiera dicho señora, tendría que ser muy orgullosa. Si son señores, muy orgullosos. Si son señoras, muy orgullosas. Coincide. Por eso es un complemento predicativo. Y vamos a los complementos circunstanciales,
que son muchos, sí, son muchos, fijaos, y más, aquí pongo puntos suspensivos porque son más, pero bueno, son fáciles. El de modo responde a cómo. Caminaba lentamente. ¿Cómo caminaba? Lentamente. Pues lentamente es complemento circunstancial de modo, una sola palabra. Bueno, podría ser muy lentamente, pero no lo es. De lugar, cuando dices dónde, llegué a mi casa. ¿Dónde llegué? A mi casa. Pues a mi casa entero, aparte de un grupo preposicional, sería complemento circunstancial de lugar. De tiempo va a responder cuándo. ¿Vendrá? Después. ¿Cuándo vendrá? Después, complemento circunstancial de tiempo. El de cantidad responde a cuánto, más el verbo. Estudio mucho. ¿Cuánto estudio? Mucho, complemento circunstancial de cantidad. De compañía responde a con quién. Iré con mi primo Carlos. ¿Con quién iré? Con mi primo Carlos. Todo esto enterito, aparte de grupo preposicional, complemento circunstancial de compañía. De instrumento, ¿con qué? Subraya con lápiz. ¿Con qué? Subraya con lápiz. Con lápiz es complemento circunstancial de instrumento. Y estos dos no pongo preguntas porque no suele tener preguntas. Es simplemente si usan un adverbio de negación o un adverbio de afirmación. No ha llamado, esto es un adverbio de negación, pues habría que poner aquí, debajo de no, núcleo, adverbio, porque es un adverbio de negación. Y luego de abajo, en los grupos, grupo adverbial, barra, complemento circunstancial de negación. Y aquí, grupo adverbial, barra, complemento circunstancial de afirmación. Y hay más, lo hay de duda, usando probablemente, quizás, lo hay de más cosas, de causa, si usa porque, de finalidad, si usa para. Hay muchos. Me quiero parar un poquito en el complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque responde a cómo, a Dios, igual que el atributo y el complemento predicativo. Pues vamos a saber diferenciarlos, ¿vale? Es muy fácil porque el cómo, cuando es circunstancial de modo, lo primero es que no va a estar con los verbos ser, estar o parecer, que sería atributo, y no va a tener género ni número, que sería un complemento predicativo. Sí, suele ser un grupo adverbial, pero no tiene ni género ni número. Ejemplos. Aquí es para que lo diferenciéis todo. Si el atributo con verbo ser, estar o parecer, pues mi profesor está muy contento. ¿Cómo está? Muy contento. Verbo ser, estar, sí, pues atributo. Mi profesor llegó muy contento a clase. ¿Cómo llegó? Muy contento. Fijaos que es igualito. Pero este no es atributo porque no es el verbo ser, estar o parecer, es el verbo llegar. Este es complemento predicativo. Y otra que es muy parecida. Mi profesor llegó muy deprisa a clase. Fijaos, en vez de muy contento he puesto muy deprisa. Pero ¿es el verbo ser, estar o parecer? No, por lo tanto no es atributo. ¿Tiene género o número? No, por lo tanto no es complemento predicativo. Esto no lo puedes poner ni en plural, ni en femenino, ni nada. Por eso esto es un circunstancial de modo. Así se diferencian, ¿vale? Y vamos con el último, complemento agente. Siempre va a ser un grupo preposicional. ¿Por qué? Porque siempre va a empezar por la palabra por. Por. Y responde a por quién. Sí, fui abrazado por mi hija. ¿Por quién fui abrazado? Por mi hija. Pues ese por mi hija va a ser el complemento agente. Esto es muy importante. Siempre, siempre tiene que ser con oraciones pasivas. Oraciones pasivas que era el verbo ser más otro verbo en participio. Ahora vemos ejemplos, ¿vale? Y esto que es más complicado, si cambias de pasiva a activa, ese que hemos dicho que empieza por ejemplo, si he dicho yo fui abrazado por mi hija, el por mi hija, el complemento agente, si quito el verbo en voz pasiva, se convierte en sujeto y sería mi hija me abrazó. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. Mirad, lo primero, recordad lo que era una pasiva. El sujeto es paciente, pasivo, por eso se llama pasiva, porque el sujeto nunca va a realizar nada. En el ejemplo que os he dicho de yo fui abrazado por mi hija, el sujeto es yo, pero yo no hago nada. Yo fui abrazado, quien hace algo es mi hija, ¿verdad? Vale, pues ese es el sujeto, no realiza nada. Sobre todo, el verbo tiene que ser pasivo, que es el verbo ser, más un participio, que son los que acaban en ado, ido. El ejemplo que he dicho, fui abrazado. Fui abrazado es que están pasados. Fui abrazado, soy abrazado, seré abrazado. Todo eso, verbos en voz pasiva. Y por último, suelen tener el complemento agente que estamos viendo, que es el que empieza por la palabra por, y además es el que hace algo, por eso se llama agente, porque es el que en realidad hace algo. En el ejemplo que os he dado, yo fui abrazado por mi hija, ese por mi hija es complemento agente porque es la que en realidad hace algo, abraza. Aquí, mirad, las jugadoras
que es el sujeto que no hace nada, fueron felicitadas, que es el verbo ser más otro, por su entrenadora, que es el complemento agente, porque es la que en realidad hace algo y empieza por la palabra por. Mis amigos, sujeto pasivo, serán premiados, verbo pasivo, por sus profesores, complemento agente. Los ladrones, sujeto pasivo, son detenidos, verbo pasivo, por la policía, complemento agente. Recordatorio de cómo se cambia de activa a pasiva. Pues de activa a pasiva, si yo he dicho, por ejemplo, yo fui abrazado, no, porque sería pasiva, sería el cambio al revés, pero por ejemplo, si yo digo, mi hija regala flores a mi mujer, mi hija regala flores a mi mujer. El CD es flores, que regala flores, mi hija las regala. Eso espero que os acordéis. Flores sería el CD. Pues pasa a ser sujeto, es decir, las flores, el verbo activo que era regala, el verbo pasivo con el verbo ser, son regaladas. El sujeto que era mi hija, comenta gente por, las flores son regaladas por mi hija y lo demás no cambia, a mi mujer o a su madre, no sé lo que he dicho en el ejemplo. Así son los cambios. Mirad, ejemplos. Mi padre compró unos caramelos. Unos caramelos que es el CD, mi padre los compró, mi padre que compró unos caramelos, pasa a ser el sujeto, unos caramelos. El verbo, hay que añadirle el verbo ser delante en este mismo tiempo. Pretérito perfecto simple, pasado, pues pretérito perfecto simple. Unos caramelos fueron comprados y lo que es el sujeto pasa a ser el complemento agente añadiendo esto por. Unos caramelos fueron comprados por mi padre. Y aquí igual. Elvira escribe 2 libros en una semana. 2 libros es el CD, pues el sujeto, 2 libros. Escribe en presente, pues en presente, son escritos. Elvira, que es el sujeto, complemento agente por Elvira. Y lo demás no cambia. Un poquito de prisa, pero es que había que hacerlo así, que es repaso, ¿eh? Y vamos con las 2 oraciones que hay en vuestras tareas. El partido será retransmitido por 2 cadenas de televisión. Vamos a ver si localizamos el complemento agente. Siempre es un grupo preposicional encabezado por la palabra por y responde a por quién. ¿Por quién será retransmitido el partido? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por 2 cadenas de televisión. Probablemente este sea el complemento agente, pero vamos a seguir. ¿Está en una oración pasiva? Sí, será retransmitido es un verbo pasivo, el verbo ser más otro, acabado en ado, ido, en participio. Muy bien. Y ahora la prueba del algodón, que no engaña, eso viene de un anuncio, ¿eh? La prueba definitiva. Si cambio de pasiva a activa ese complemento agente por 2 cadenas de televisión, pasa a ser sujeto, quitando la preposición, por supuesto, un sujeto nunca puede empezar por preposición, pues vamos a quitar la preposición y ponemos 2 cadenas de televisión. El verbo será retransmitido, como el verbo será está en futuro, pues pongo el verbo retransmitir en futuro. 2 cadenas de televisión retransmitirán, qué mal retransmirán, no sé si os habréis dado cuenta, pero bueno, retransmitirán, lo cambio luego, cuando vaya a subir esto para que lo veáis. Y el sujeto pasa a ser aquí el CD, el partido. Siguiente ejemplo y último. Una importante conferencia, vale, que larga es esta, será pronunciada por una científica francesa a las 7 de la tarde. Vale. Vamos a ver, ¿qué empieza por la palabra por? Esto, por una científica francesa. Y responde a ¿por quién? ¿Por quién será pronunciada esa conferencia? Por una científica francesa. Muy bien. Pues este probablemente sea el complemento agente. ¿Por qué? Porque sí que es una oración pasiva. Será pronunciada, verbo ser más otro verbo en participio. Y además, una importante conferencia será pronunciada por una científica francesa. Lo que creemos que es el complemento agente puede pasar a ser sujeto, quitándole el por, una científica francesa. El verbo, como tiene el verbo ser, hay que quitárselo para que no sea pasivo, y pronunciada lo ponemos en futuro, que está en futuro. Una científica francesa pronunciará, y lo que era el sujeto, una importante conferencia, pasa a ser el CD. Una científica francesa pronunciará una importante conferencia. A las 7 de la tarde no cambia, lo ponemos donde queramos. Pues entonces sí que es un complemento agente. Bueno, pues ya hemos acabado. Sí. Esto de la sintaxis, ay, madre mía, ¡ojo! Pero bueno, sí, hemos acabado. Así que nada más, no me he excedido, 20 minutitos. Perfecto. Chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.